día se acaba esto. Las clases, por lo menos. Terminamos hoy día. Y los dos próximos sábados, que es el 27 y el 3, no tendríamos clase. El siguiente, que sería el 10, entonces, que sería la prueba, la tercera prueba. ¿Ah? Es que no podemos hacer nada. Porque ya se acabó esto. Sí, ¿no? ¿Ya? Tendríamos que hacerlo ahí. Y la siguiente, que es el 17, tendría que ser la prueba, el examen. Ahora, nos quedarían las pruebas pendientes, las pruebas de, ¿cómo se llama? Las recuperativas. Y esa yo creo que la podemos hacer en esa semana, es decir, entre la tercera prueba y el examen, en un día que no es sábado, pero eso tendríamos que conversarlo y ponernos de acuerdo. Para recuperar uno de los 2 días que no se va a hacer, lo recuperamos, la otra vez lo hicimos día jueves. ¿Ya? Entonces podríamos recuperar ahí, entre la tercera prueba y el examen. ¿Les parece? Yo no sé qué facilidades tienen para recuperar en un día de semana. Tiene que ser en la tarde. Sí, claro. ¿Ya? Podría ser día jueves también. Ya. Entonces lo confirmaríamos el día de la prueba, de la tercera prueba. Así que van a tener harto tiempo para estudiar, eso sí. Y esto no está difícil, es más fácil que el anterior. ¿Ya? De hecho, hoy día esto se nos va a ir al tiro. No, primera hora se nos va a ir. ¿Y entra el ejercicio? Sí, entran unos pequeños ejercicios sobre diversidad ecológica. ¿Ya? Que lo hemos hecho, hicimos bastante ejercicio ahí. Y la fórmula que vamos a usar la vamos a tener allí. Así que no hay problema. Lo que sí me llamó la atención, me llegó un mail por ahí advirtiendo el curso de Executive, que era muy bueno para copiar. Y a través de sistemas tecnológicos, como era la foto y el WhatsApp. ¿Sí? Sí. Así que una de las cosas que se recomendaba era que al iniciar la prueba o los exámenes solamente quedaran en la mesa lápiz y la hoja, nada más para evitar que las máquinas hoy día rápido, pero no creo que están exagerando. ¿Ya? Bueno, yo voy a hacerlo igual que siempre nomás. ¿Ya? ¿Sí? O sea, voy a entrar en el teléfono. Y... claro. Ustedes ya son gente mayor, tienen otros criterios, cabros. Entonces no creo que uno pone la confianza aquí. Ya, vamos a ver esto entonces, zonas biogeográficas y biodiversidad en Chile. La idea de esto es comprender la importancia de la teoría de deriva continental, que ya en algún momento del pasado lo vimos, para entender algunos patrones de distribución, conocer el estado de conservación actual de las especies que habitan en territorio nacional. Algunos. Los patrones de distribución en la geografía, y acá la biogeografía que vamos a ver está basada fundamentalmente en animales, pero la verdad es que las zonas biogeográficas se basan más bien en disposiciones vegetales. ¿Ya? Bueno,
¿Qué han hecho los biogeógrafos? Los biogeógrafos han encontrado zonas. Las zonas que hay que estarán, vamos a partir por las zonas. A ver. Ya, aquí. Las zonas biogeográficas se realizan de acuerdo a la similitud de biota. Biota es una palabra que no sé si la usamos alguna vez. ¿No? ¿Biota? ¿Sí? No. ¿Sí alguna vez, Fred? No, la biota es el conjunto de especies. ¿Ya? La flora y la fauna constituyen la biota. Es un término que no lo usamos mucho, pero que de repente aparece por aquí. Flora y fauna son biota. Entonces, los biogeógrafos, viendo las similitudes de la biota y las diferencias de la biota, han dividido el planeta en zonas biogeográficas y en subzonas, etc. ¿Ya? Regiones biogeográficas y subzonas. Aquí aparece las regiones biogeográficas del mundo. La biogeografía se ha encargado de estudiar la distribución de las poblaciones y comunidades que habitan el planeta. Y eso lo hacen de acuerdo a lo que yo he dicho. Similitudes y diferencias. Hay diferencias notables y hay similitudes notables. Lo que ustedes tienen ahí, por ejemplo, arriba, tienen todas las regiones árticas. Ustedes se fijan aquí, dice paleoártica, región paleoártica, que va desde el norte de África, es decir, no el Sahara ni subsahariana, sino que sobre el Sahara, hasta el norte, y por supuesto de toda esta zona hacia arriba. Todo lo que está en cremita y beige es la zona paleoártica, es decir, ártica antigua, ¿ya? Que se caracteriza por todo un tipo de vegetación, por ejemplo, que no existe en otras partes. De partida de aquí, por ejemplo, está todo el matorral o bosque mediterráneo, que solamente lo vamos a encontrar en Chile, en una zona central de Chile, en California, aquí un pedacito y en Australia. Alguna vez comentamos eso, está aquí. Vamos a tener bosques caducifolios, por ejemplo, en esta parte, y después los bosques de coníferas, la taiga. Al otro lado, nosotros tenemos una muy similar, muy parecida, que es la neártica, es decir, la ártica nueva, que se parece mucho a esta otra de acá, en el sentido, por ejemplo, de que si vamos a encontrar bosques caducifolios, aquí también los hay, y con más o menos especies muy parecidas. Vamos a encontrar la taiga, igual que allá. Aquí no le llaman taiga, sí son los bosques boreales canadienses y americanos, pero que tienen prácticamente las mismas especies de la región paleoártica. Al sur, nosotros tenemos esta región, que es la región etiópica, que es muy diferente de la de allá, ¿cierto? No hay África, no hay, ¿cómo se llama? No hay jirafas aquí, están por acá, ¿ya? No hay simios allá arriba, aquí los hay. Y la flora es absolutamente distinta. Aquí son bosques tropicales mayoritariamente. Aquí aparece una, a veces considerada una región pequeña, pero aquí está dentro de la etiópica, que es la región malgache, que es muy especial, muy especial. ¿Ah? Claro, Madagascar. Allí nosotros no encontramos, por ejemplo, monos, pero sí prosimios, muchos prosimios. Eso porque esto seguramente se separó, y aquí avanzamos un poquito en la ¿cómo se llama? En la tectónica de placas. Esto se separó en algún momento del pasado, varios millones, 50 millones o más años atrás, antes de que aparecieran los monos. Entonces los monos nunca aparecieron aquí, aparecieron acá y rápidamente conquistaron todo, o sea, todo donde hay monos. Aquí no aparecieron los monos nunca, ni hubo paso.
curioso, es bastante claro. Unos son mamíferos, no son buenos para nadar, etc. Entonces aquí es un estrecho bastante complejo, así que nunca pasaron. Ya, después tenemos la zona oriental, la India, todo lo que era llamado antiguamente la Cochinchina, o sea, toda la parte de Vietnam, Laos, Camboya, toda esa parte, Birmania, aquí, Malasia. Acá nosotros tenemos parte, ahí están las Filipinas, por acá, Indonesia, allí. Y aquí en un estrecho que lleva el nombre de Russell Wallace, el estrecho de Wallace, está la región austral, ¿ya? Australiana. Ahí tenemos Nueva Guinea, las Célebes, está Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. Si pasamos al otro lado, esto que nos quedó acá, a donde estamos nosotros, es la región neotropical, la nueva tropical. Nueva tropical porque a la etiópica se le decía anteriormente, se le decía tropical. Entonces esta es la neotropical. Hay diferencias notables acá, de manera que aquí aparecen apenas dos subregiones, digamos, pero hay mucho más. Esto se puede dividir todavía de muchas maneras. Algunas cosas curiosas que les causaban problemas a los biogeógrafos eran cosas como las siguientes. Los bosques chilenos, por ejemplo, los bosques caducifolios sobre todo, tienen algunos géneros como el Nothofagus. Nothofagus, no me acuerdo si lleva una H ahí, pero Nothofagus. Es el roble, ¿ya? Roble chileno. Que no es el mismo roble europeo. El roble europeo predomina el Quercus, el género Quercus, distinto. Claro, se parece, visualmente se parecen los dos. De manera que los conquistadores cuando llegan acá y ven el Nothofagus dicen, ah, roble. De la misma manera que todavía en el campo dicen, a los pumas le dicen la leona. No sé si han escuchado la leona. Porque decían los leones. Y no el león macho, sino que la leona. Bueno, pero ese Nothofagus no se encuentra solo en Chile. Se encuentra aquí, en Australia, en Nueva Zelanda. Y estamos lejísimos, enormemente lejos. Y se encuentra fosilizado, por supuesto, en una zona que no aparece acá, que es la Antártica. También encontramos allí troncos fosilizados del Nothofagus. O sea, el Nothofagus estuvo en Chile, estuvo en Nueva Zelanda y estuvo en Australia. ¿Cómo explico eso yo? Viendo la distribución de tierras y mares. No tenían explicación. Y las explicaciones que dieron eran muy especiales. Decían, por ejemplo, los puentes. ¿Ya? Los puentes biogeográficos. ¿Por qué? Porque resulta que se comprobó que aquí, esto hoy día es un puente. Ya en biogeografía se usa todavía el término puente. Porque América del Norte, es decir, la región paleártica y la región neotropical estaban separadas. Y la fauna era muy distinta. Aquí no había caballos, habían liptoternos. Y había otras cosas, por supuesto, muchos marsupiales, etc. Pero bajaron los mares, en la época de las glaciaciones, y apareció la Tierra y se estableció un puente. ¿Ya? Entonces hubo paso de géneros para allá y para acá. Los del norte que venían acá tuvieron éxito, la mayoría, y los del sur que pasaron para allá les fue bueno, en general. De manera que pensaban que esto era una evidencia de que se establecían o se abrían puentes, lo mismo que el estrecho de Bering, en algún momento, también estuvo comunicado Alaska con Asia, de manera que el hombre pudo pasar, de hecho, hacia América.
De manera que puentes habían. Pero aquí se le estaba pidiendo mucho a los puentes. Porque ¿cómo hacer un puente de aquí a Nueva Zelanda? O de Nueva Zelanda a la Antártida. Era enorme. Sonaba muy raro. ¿Ya? Entonces, un señor de apellido Wegener planteó una idea. Ahí está, Wegener. Es alemán, así que es Wegener. La teoría de la deriva continental. Es decir, que los continentes eran masas rocosas flotantes sobre el magma, es decir, sobre la roca fundida que estaba más al interior. Y que al flotar podían moverse. Eso es lo que pensaba él. Claro, muy cercano de la realidad, pero no absolutamente así. Se podían mover. De manera que en algún momento Chile estuvo conectado con Nueva Zelanda y con Antártida. Eso sí, así es. ¿Ya? Él pensaba, por ejemplo, en esto, que si nosotros juntamos esto, cabe perfectamente aquí la África con Sudamérica. Entonces él decía, esto es separado. ¿Qué evidencias tenemos hoy día de cosas como esas? Bueno, si nosotros, pero no, ¿para qué tenemos que ir tan lejos? Aquí nomás basta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos constantemente terremotos. Entonces ayer conversaba con mi nieta, con Antonia, la mayor de las nietas, me decía, Tata, mi papá dice que yo durante mi vida voy a sufrir, porque el del 10 no lo sintió, estaba durmiendo, tenía 4 años, una cosa así. Voy a sufrir por lo menos 3 o 4 terremotos. ¿Cómo son? No me lo recuerdo, es decir. Bueno, exacto, y los chilenos, efectivamente, ella va a sufrir unos 3 o 4 terremotos en el transcurso de su vida si sigue viviendo acá. ¿Ya? Y eso es por lo que hoy día llamamos tectónicas de placas. Porque estas que Wegener decía que los continentes eran flotantes, son placas. Los continentes están sobre placas. Y las placas son las que se mueven. ¿Ya? Y se mueven en una dinámica que puede estar aquí. Esto lo deben haber visto montones de veces ustedes. Esto es para nosotros, digamos, y eso es lo que ha hecho crecer la cordillera de los Andes en los últimos 20 millones de años. Lo de la famosa placa de Nazca, y la sudamericana, ¿verdad? Que una se mete debajo de la otra, viene la fricción y eso es lo que de repente se suelta y hace que se levante esto y haya movimientos intensos. Eso tiene origen por acá, ¿ya? Aquí están las dorsales, aquí hay la dorsal oceánica, que es la que va creando nueva corteza, y esa es la que va moviendo hacia los costados. Y acá llega, ¿ya? Esa es la idea tectónica de placas. Fíjense ustedes acá, bueno, ahí también, cómo estuvo eso en algún momento. Se fijan que la Antártica, por lo menos la península antártica en ese mono, aparece muy, muy cercano al cono sudamericano, ¿ya? Y conectado con Australia y con la India. Eso es lo que en algún momento, ese bloque grande, se llamó Gondwana, que ustedes seguramente lo han escuchado ahí por ahí, ¿cierto? ¿No? Lo ponemos por aquí. Gondwana, un gran continente que se fue abriendo, se fue partiendo y se fue separando. La India, por ejemplo, nos dejó definitivamente y se fue a estrellar con Asia. Y los Himalayas son producto de ese golpe, de ese golpe. Australia se separó, la India se fue para allá,
África se separó. En África se están produciendo hoy día grandes separaciones. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Volvamos un poquito. Ahí están las placas. Bueno, aquí no tenemos ningún mapa que podamos verlo, pero aquí, si ustedes ven unos puntitos azules, celestes, son la zona de los lagos, los grandes lagos africanos, ¿ya? Hoy día con nombre, ¿cómo se llama? En africano ya no me lo sé, pero yo me los aprendí cuando estaba en el colegio, ya en el sexto, quinto básico. Alberto, Victoria, todas esas cuestiones. ¿Ah? Todo eso. ¿Ya? Bueno, todo eso es producto de que África se está separando. Toda esta zona se está abriendo. ¿Ya? Y eso llega hasta acá. Hasta aquí es donde está el Mar Muerto. El Mar Muerto es parte de esta fractura. Es parte de esta fractura. O sea, es algo que lo tenemos aquí, ocurriendo ahora. La diferencia está en que ocurren con tal lentitud que no tenemos la perspectiva temporal para darnos cuenta. Sentimos los terremotos de vez en cuando nomás, pero está cambiando. Si nosotros viviéramos decenas de miles de años, veríamos, o nos pasaran la película más rápido, que es muy dinámico, muy dinámico. Bueno, esa es la teoría entonces de la deriva continental, que junto con la expansión del fondo oceánico, que eso durante el año geofísico se estudió, derivó en lo que hoy día conocemos como la teoría de la tectónica de placas. En ciencia, cuando uno habla de teoría, no sé si lo hemos dicho, no es como en el lenguaje común. En el lenguaje común nosotros decimos que teoría es algo que hay que probar. No, eso es teórico. Eso es una teoría. No. En el lenguaje común es parecido a hipótesis, o lo mismo que hipótesis. En ciencia prácticamente teoría es un hecho ya. Es un hecho que tiene demasiadas evidencias como para razonablemente aceptarlo como hecho. Ahí está entonces la tectónica de placas, que daría mucha explicación a la distribución de los organismos. Con eso pasamos. Ahí tenemos la dispersión, hay muchos tipos de dispersión. Tenemos la vicarianza, que es cuando hay dos especies muy cercanas, muy emparentadas y que tienen más o menos los mismos, podríamos decir el mismo nicho, pero no son la misma especie, son especies vicarias. Acá las placas, para seguir un poco más con las placas, con la tectónica de placas, y ahí está la que nos interesa a nosotros, la placa de Nazca y la sudamericana. Biogeografía de Chile. Ahí aparecen las zonas biogeográficas. Esto ha cambiado mucho, constantemente hay revisiones, pero en términos generales podemos aceptarlas sin ningún problema. Y si ustedes se fijan en eso, se puede colocar muy bien sobre un mapa bioclimático. Nunca lo vimos, pero yo me acuerdo de haberlo hecho por aquí. Y haber dicho cuáles eran algunos de los grandes factores que explicaban el clima de Chile, las diferencias de clima que tenía. ¿Recuerdan? Sí. Ya. Veamos primero ahí algún factor, porque son lo mismo. Es el clima lo que se produce por estos factores, y la otra cosa es el tipo de formaciones vegetales, por ejemplo, o biogeográficas que aparecen después.
debido al clima. Así que vamos a repetir un poco. Factores. El territorio es muy largo, de modo que la latitud tiene gran importancia. ¿No es cierto? Gran importancia. La posición geográfica en el borde oriental, sí, tiene importancia porque aquí hay una corriente fría, la corriente de Humboldt. ¿Recuerdan? Ya. La cordillera de los Andes es muy importante también porque, por ejemplo, es una traba para la entrada de vientos, aquí en el norte llegan, pero no más al sur, vientos cálido húmedos. La formación de la diagonal árida es, sí, claro, es el desierto y fundamentalmente debido a esto. Yo diría que este es el otro factor importante que lo ponemos acá y que decíamos que generaba, bueno, un régimen de viento de esta forma y asociado a buen tiempo. De manera que aquí siempre había aridez. Buen tiempo aquí significa que no hay lluvia, ¿no? Lo que no sé si será bueno. Aridez acá, ¿ya? Viento del cinturón oeste viene asociado con esto, ¿ya? Decíamos que el anticiclón no tenía efectos de Concepción al sur, del Golfo de Arauco al sur, no tenía ningún efecto. Y que ahí predominaban estos vientos cargados de humedad, que son los que nos van a dar todos los bosques del sur. De manera que, si nosotros superponemos las zonas biogeográficas de Chile a las zonas bioclimáticas, van a andar pero perfecto, ¿ya? Quizás la gran diferencia estaría aquí, en que aquí arriba está un clima que nosotros llamamos tropical de altura. Y uno dice, ¿tropical de dónde? Bueno, simplemente porque el clima tropical se define como aquel en el cual hay lluvias en el periodo cálido, ¿ya? El ecuatorial hay durante todo el tiempo, todo el año, igual. En los climas tropicales hay cambio. Y las lluvias llegan en el periodo cálido, en el periodo, en la zona mediterránea nuestra, que es lo que nosotros consideramos lo más normal. Los periodos de lluvia llegan en el frío, no en el cálido. Entonces el tropical, y es lo que nosotros conocemos porque el invierno boliviano, que está aquí, va a llover ahora ya. Ahora ya debería empezar a haber problemas en el altiplano chileno, ¿ya? Pero dado la altura, es bastante desértico y andino, a pesar de que el clima sea tropical. Bueno, veamos entonces nuestras zonas y tratemos de juntarlas con el clima. Zona xeromórfica, dice ahí. Pues partamos por el norte. Zona andina es toda la zona andina de la parte norte. Y esto que nosotros hablábamos del invierno boliviano va a afectar fundamentalmente la parte más norteña, ¿ya? Más norteña. Y es de vegetación predominantemente andina. Ya vamos a ver, creo que hay alguna diapositiva. Después, hacia la costa, tenemos, porque ahí ya está el anticiclón del Pacífico bloqueando la llegada de los vientos húmedos y la misma cordillera ya lo hizo. De manera que aquí hay una franja litoral grande que es árida, xeromórfica. ¿Ya? Xeromórfico es que es una zona seca. Xerox es seco. No sé si lo comentábamos. Sí. Xerox. ¿Ya? Después viene la zona mesomórfica, que es la que nosotros nos cuadra perfectamente en la zona mediterránea desde el punto de vista climatológico, ¿ya? Nuestro clima mediterráneo, que puede ir desde La Serena o un poco más al norte incluso hasta Concepción. Ahí está la zona mediterránea chilena. Y ahí nosotros encontramos
los bosques, por ejemplo, con especies de hoja dura. Ese es un bosque esclerófilo, ¿ya? Con el peumo, el maitén, el quillay, con todas esas cosas. Ese es el bosque esclerófilo, o de hoja dura. Más al sur, la zona hidromórfica es de agua, ¿no es cierto? Hidro es agua. Hidro. No confundir, aunque es muy parecido, con higro, ¿ya? Esto es agua, propiamente tal. O sea que aquí hay abundancia de agua. Y esto de higro es humedad, pero humedad atmosférica. De manera que aquí nosotros vamos a encontrar las dos cosas, ¿ya? Lo digo porque a veces se habla, uno encuentra con la palabra higromórfica. Entonces dicen zona higromórfica. Aceptable también, ¿ya? Después tenemos la zona patagónica, y esta zona de acá, y aquí, que es más bien un tipo de clima que no sé si hablamos nosotros, que es continental, un clima continental. Es decir, el clima continental en Chile lo encontramos también. No es muy importante, aquí lo más importante es el clima árido, el clima mediterráneo y el clima templado, lluvioso. Pero también encontramos el continental. Y eso lo encontramos nosotros en Chile detrás de la cordillera, aunque sea baja la cordillera en esa zona, está pasada la cordillera, ¿ya? Es nuestra Patagonia chilena, con una muy distinto al resto. Aquí nosotros, por ejemplo, aquí en toda esta zona nosotros encontramos los bosques de hidrófilo templado, frío templado, porque hay algunos, mientras más al sur más frío. Nuestros típicos bosques sureños de esa zona, preciosos, ¿ya? Pero acá no, acá encontramos nosotros en la Patagonia, no encontramos bosques, encontramos un desierto frío, encontramos pasto, encontramos más aridez. Y eso lo explicábamos nosotros porque aquí está la cordillera. Entonces la cordillera hacía que se descargara el agua, ¿recuerdan? A este lado de la cordillera y al otro lado pasara seco. De manera que tenemos seco. El clima continental es así y fundamentalmente desde el punto de vista de las temperaturas es muy variable. Hay una gran... entre la máxima temperatura de verano y la de invierno hay mucha excursión, le llaman excursión térmica, es decir, una gran diferencia térmica. Le llaman continental porque es la que predomina, por ejemplo, al interior de Europa, al interior de los continentes. Suele haber eso. Y finalmente terminamos con la zona polar, que la podemos encontrar en algunas pequeñas partes todavía del continente, pero sobre todo en la Antártida. ¿Ya? Esa sería nuestra biogeografía a grandes rasgos. Y, repetimos, se repite muy bien con el mapa de los bioclimas. Y es lógico, porque son los climas los que determinan las especies que viven en cada uno. A ver, ¿qué nos dice acá? Al norte de 30 grados, vientos amazónicos pierden su humedad al este de los Andes, por tanto ingresa al territorio sin humedad, dejando parte de la humedad también arriba, en el altiplano chileno. Eso es lo que decíamos del invierno boliviano. El anticiclón del Pacífico, sistema de alta presión que genera el descenso de aire seco proveniente del Ecuador. Más que eso, es que los anticiclones en general están asociados siempre con buen tiempo, ¿ya?
desiertos formados aquí por la diagonal árida, que es desierto cálido hacia el norte y frío hacia el sur. Esta cosa entonces sería la diagonal árida que aparecía en el anterior. Los vientos del oeste generan precipitaciones estacionales y precipitaciones permanentes. Claro, permanentes al sur del Golfo Arábigo y estacionales en el invierno en la zona mediterránea. Eso es porque nosotros hablábamos que el anticiclón actuaba como un bloqueo. Y esto es un centro semipermanente de altas presiones, de manera que se mueve. ¿Ya? En el verano se mueve hacia el sur, de manera que no llueve en esta zona en esta época porque está bloqueando aquí. Pero en el invierno, cuando se va hacia el norte, permite que los vientos, si se formen frentes aquí, eso ya es más complejo, no lo vamos a ver, se produzcan las precipitaciones en esta zona, en el invierno. Aquí hay algunas zonas biogeográficas con especies características. Ahí está la zona xeromórfica. ¿Y de dónde hasta dónde? Desde el norte de Chile, el límite norte, hasta los 30 grados, más o menos. O sea, unos 300. Nosotros estamos en el 33, ¿no es cierto? ¿Y un grado cuántos kilómetros son más o menos? ¿Se acuerdan? ¿No? 111 kilómetros. De manera que si estamos, tomamos eso, 3 grados de diferencia son 330, claro, 333 kilómetros. O sea, estamos acercándonos a Ovalle, por ahí. ¿Ya? ¿Qué tenemos en la zona xeromórfica? Escasas precipitaciones, abundancia de cactáceas, algún árbol interesante que se nutre fundamentalmente de capa subterránea, el tamarugo. Tenemos guanacos, pero los guanacos los encontramos en el altiplano. Claro, en el altiplano, pero también al sur. Bien, podemos encontrar al sur. Chinchillas, eso sí, muy característicos. Zorros pulpeos, sí, pero también lo encontramos en el resto del país. Colibríes flamencos, los parinas, ahí, bicho raro. No es tan raro en realidad, hay hartos en África también. Lagartijas, serpientes. Ahí tenemos un tamarugo. Hay bosques de tamarugo, donde hay una capa subterránea más o menos alta, aparece. La zona mesomórfica, entre los 31 y los 37. O sea, ¿cuántos kilómetros de amplitud tendría esto? A ver, saquémosla. 687. De latitud sur hasta la cuenca, hasta el Golfo Arauco, o sea, yo hasta la cuenca del Biobío. Hasta ahí llega la zona mesomórfica, zona, dice, de transición o de cotono entre los caracteres xeromórficos del norte e hidromórficos del sur. Ahí tenemos el quillay, el litre. Piensan que el litre hay que saludar, ¿no es cierto? El boldo, el peumo, quillay y algunas otras. Entre la fauna tenemos ahí zorro, los ratones debu, yacas, que son, ¿cómo se llama? Marsupiales. Marsupiales. Los mineros, no. Mineros, zorzales, etc. Ok, por supuesto esto ha estado absolutamente, ha sufrido grandes cambios. La zona mesomórfica nuestra, la flora nativa, por ejemplo, es bastante escasa.
no la encontramos hoy día en la zona mediterránea, sino en algunos lugares en particular. Por ejemplo, ¿ustedes han llegado al Clarí? Al río Clarilla, ahí encontramos bastante de todas estas especies, pero en los valles no los encontramos, es todo introducido. Ya vamos a encontrar álamos que no son nuestros, van a encontrar eucalipto que tampoco es nuestro. O sea, ha cambiado muchísimo, muchísimo. Lo mismo pasa con la flora, con la fauna. Nosotros encontramos cosas como... ¿Ustedes les tocó leer el asunto de qué? Sí. No. ¿Ah, sí? Ah, sí, pues ahí decía, ¿se acuerdan? Que la paloma, que la encontramos todos. No, el gorrión tampoco no va. Muy cambiado. En la zona hidromórfica, ya entre los 38 y los 43 de latitud sur, precipitaciones distribuidas a niveles de todo el año, temperaturas bajas, y ahí tenemos algunas cosas como los pumas los encontramos también en el anterior, pero sí, se ven chucados, pumas, de un corralladito, el web. Deberíamos haber puesto ahí los nombres no los nombres locales, digamos, en lengua común y corriente, sino que en la específica, la científica. Bueno, acá que tenemos este bosque, ¿qué le ven? Araucaria, ¿no es cierto? Curiosamente hay araucaria en Brasil. Estas son araucaria araucaria. Claro. Las otras son muy parecidas, o sea, son de la misma familia. Y uno dice, ¿pero cómo? Es que estos son, digamos, esta araucaria desde antes de que se formara la cordillera de los Andes. En la zona patagónica, desde el 43 hacia el sur y hacia el este, presenta áreas de estepas, bosques subantárticos, turberas, huemul, armadillo, Patagonia, ratón, conejo. Esto es típico patagónico. ¿Ya? Aquí ahí aparece ñirre. Habríamos podido poner, por ejemplo, ñirre deformado por el viento. Seguramente han visto esas diapositivas de fotos. ¿Ya? Tremendamente claro, que parece como bandera. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué es estepa? Ah, ya. Buena pregunta. La estepa, nosotros tenemos dos tipos de estepa, la estepa herbácea y la estepa arbustiva. ¿Ya? La estepa herbácea es cuando nosotros encontramos, y eso es lo que va a definir la estepa, por ejemplo, hierbas en manchones, champas, dejando entre medio suelo descubierto. ¿Ya? Eso es una estepa herbácea. La estepa arbustiva es igual, pero con arbustos. Lo que lo caracteriza entonces es esta forma a champas o a matorrales dispersos. ¿Ya? Esa es la idea del estepa. Las turberas, ¿qué es lo que es? ¿No? Ah. O sea, sé que allá por Punta Arenas hay turba, que es como una especie de pasto, no sé. Sí. En zonas donde donde no hay suficiente drenaje, está muy húmedo el suelo, se va juntando musgo sobre musgo, capa sobre capa. ¿Ya? Y eso es lo que llaman turba. Es musgo en el fondo. ¿Ya? Que tiene una gran cantidad de material orgánico que por las temperaturas y por la misma cantidad de agua no se mineraliza rápidamente.
sino que se acumula ahí. ¿Ya? Eso es. ¿El mirre? El mirre es un tipo de árbol. No es una formación en particular, es un árbol. ¿Ya? Claro. La zona andina, ya vimos dónde estaba en el mapa, desde el límite norte hasta el 33 sur, se sitúa por sobre los 3.000 metros y va bajando hacia el sur, puesto que la cordillera va haciéndose cada vez de menor tamaño. Pero como es mayor la latitud, los fríos siguen igual. Ahí tenemos buen representante la yareta, que es esta que está ahí. ¿Ya? Es una planta en cojín, bastante dura, y que ha desaparecido mucho porque se usó como combustible. Así que complicada la yareta. Aquí tenemos una estepa herbácea, ¿ya? Una estepa herbácea. Los cóndores, picaflores, chirrigüe, cordillerano. Estado de las especies acá. Veamos qué ocurre. Ahí tenemos algunas definiciones. Especie nativa. Pertenece a una región o ecosistema determinado. Esa es una especie nativa. Fundamentalmente si está sobre su centro de origen. En biogeografía uno puede hablar, aprovechemos este mapa, de imaginemos hubo una especiación acá y apareció una especie en particular aquí. ¿Ya? Donde aparece es el centro de origen. Y hablamos también de centro de dispersión. El centro de origen, si esta especie se dispersa, va a ser el de dispersión. Pero puede haber también que haya aparecido por acá esta misma especie que haya llegado como invasora acá y se haya dispersado acá. Aquí sería el punto de dispersión, centro de dispersión secundario, digamos que se habla así, ¿no? Centro de dispersión, pero no el centro de origen. El primer centro es el centro de origen y dispersión. Bueno, la especie nativa es, en este caso, sería por ejemplo acá, porque está aquí, pero también está aquí. Nativa de acá, nativa de acá. Es donde está, ¿ya? Pertenece. Se entiende que no es ajena, no es exótica, no ha llegado de fuera, salvo en el pasado. Hoy día lo encontramos ahí y está durando mucho tiempo. La especie endémica es exclusiva. De manera que una especie nativa puede ser además endémica. Es de allí, solamente de allí. Está restringida entonces a una ubicación única y particular. Es exclusiva de ahí. Las exóticas son introducidas. ¿Ya? Han sido introducidas fuera de su distribución natural, generalmente por acción humana o por cualquier medio natural de dispersión que haya. Nosotros lo vemos acá, hemos algo dicho por ahí, pero hablamos de las corias. Corias son formas de dispersión, ¿ya? Hablamos por ahí de la zoocoria. ¿Qué es esto? Quiso ser una Z. Zoocoria. Y hablamos, ¿recuerdan ustedes cuando hablábamos de las semillitas que eran transportadas? Claro, por los pájaros, en el intestino de los pájaros, que sería una endozoocoria, etc. Hay dispersiones por el viento, las anemocorias, hay dispersiones por el agua, hidrocoria, hay hidrozoocoria, hay un montón de corias. La dispersión es coria. Bueno, las exóticas es eso, ¿ya? Una especie nueva que por alguna forma de dispersión, incluyendo una zoocoria humana, antropocoria podríamos decir, no sé, lleva a su dispersión.
Esta sigla es de una entidad de la ONU que se encarga de ver qué ocurre con las especies, ¿ya? Hay muchas de estas que son... ¿cómo se llama? No me acuerdo el significado, debería estar ahí. Bueno, para ver qué es lo que ocurre con las especies. ¿Qué especies están en peligro? ¿Qué especies no lo están? ¿Cuáles se están dispersando? ¿Cuáles se están extinguiendo? Etc. Acá vamos a ver algunas especies chilenas que están en distintos grados de riesgo de extinción. Aquí hay algunas que ya están extintas, ¿verdad? Hay 17 especies nativas de Chile extintas. Y lo tenemos ahí. Este es el famoso, esto porque esto llegó hasta época histórica. ¿Ya? La madera la usaban mucho hasta que desapareció. A ver, ¿qué dice? Cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos o esperados efectuadas en oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica no hayan detectado algún individuo en estado silvestre, entonces estamos hablando de una especie extinta. Se trata de especies que tampoco subsisten ya en cautiverio o en cultivos. A nivel mundial hay muchos casos de especies extintas. De hecho, alguien decía por ahí en forma muy irónica, estadístico tiene que haber sido, decía que las especies desde el punto de vista estadístico no existen. Porque claro, las especies que alguna vez han existido o que existen, tomándolas todas, las que existen y las que alguna vez han existido, el 99,9% ya no existe. Claro, si nosotros en estadística trabajamos por un margen de un 0,05, o sea, un 5%, las especies no existen. Lo que hay no es nada comparado con lo que ha habido alguna vez en este mundo. Bueno, se trata de especies entonces que tampoco subsisten en cautiverio. Esto ha sido, hay algunos casos muy dramáticos, a lo mejor ustedes los deben conocer, alguna como el dodó. ¿Ubican el dodó? Ese es malgache, ¿ah? Y en las Islas Mauricio también desapareció de ahí. Desapareció totalmente, ya no existe eso. Y llegó a tiempo histórico, se terminó con las colonizaciones. Era como una paloma gordita y que no caminaba, no volaba ya. Así que era pasto de los marinos, ¿no? Llegaban los marinos, hacían de todo con los dodó, gorditos, no costaban a pillarlo, desaparecieron. Muchas aves norteamericanas también han desaparecido. En Australia también han desaparecido muchos. Sobre todo hay uno que es el tigre de Tasmania. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre científico? Ya no me acuerdo. Que ha alcanzado incluso a tener... ¿Ah? conservador. Y no solo eso, sino que películas. Hubo hasta películas. De manera que, bueno, no se puede. Ahí existe, perdón. Muchas veces la extinción prácticamente se puede anticipar. Puede haber muchos individuos, incluso en el estado natural, pero uno sabe que se van a extinguir porque ya no se están reproduciendo. Y es porque muchas veces requieren de un tipo de una masa crítica que ya la sobrepasaron, ya no alcanzan esa masa crítica y ya no se van a reproducir, aunque estén. Es algo muy curioso. Extinta en estado silvestre, o sea, esta desaparece
del estado silvestre, pero la tenemos todavía en cautividad, ¿ya? Cuando solo sobrevive en cautividad o como población naturalizada completamente fuera de su distribución original. Son especies por las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y esperado, efectuada la oportunidad apropiada natural, se repite lo de diamante, pero no se ha detectado ningún individuo en esas condiciones, es decir, en la silvestre, sino que estará en zoológico, estará en cautiverio, ¿no es cierto? Y hay algunas cosas que es divertido porque son muy antiguas, no deberían ya estar. Plantas, por ejemplo, algún árbol, que justamente el progreso de la civilización ha hecho que exista y que hayan sobrepasado como por ejemplo un árbol que se usa mucho ¿cómo se llama? En las plazas, tiene por lo tanto un valor no sé, ornamental, si ustedes quieren, que es el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es una especie de cientos de millones de años y estuvo a punto de extinguirse, pero le encontraron una utilidad y ahora está en muchas partes, no tiene ningún problema, está bien. El peligro crítico, 80 especies, y aquí hay algunas. Entre ellas la chinchilla, la chinchilla brevicaudarra. ¿Cuál sería la principal causa de que la chinchilla esté en peligro crítico? La piel. ¿Ah? La piel. La piel. ¿Ah? La piel. Cuando enfrenta entonces un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en un corto plazo es muy alta. Y ahí hay algunas especies. Esos son los tipos de clasificaciones, entonces. Se va poniendo pesada la pista. O sea, vamos al revés, de muy pesada a menos pesada. En peligro. Aquí no es crítico, es peligro nomás. Cuando no pudiendo ser clasificada en la categoría peligro crítico, enfrenta un riesgo alto de extinción. Y ahí tenemos algunos cactus, algunos aves, las ballenas, ese tipo de ballenas. Y este gato. Ese gato. Y una avellanita bustilosa. ¿Cómo se llama un producto? Se me olvidó. Un producto italiano que hay, que es como chocolate con avellanas. Ah, la Nutella, que es famoso. ¿Ya? Las avellanas con que se hace eso es con avellanas chilenas. De aquí parte del sur, la zona de Chillán, todo para allá. Las avellanas para la Nutella, igual en forma de Nutella. Vulnerable, 179 especies. Y cuando no se pueda clasificar entonces en zona de peligro y menos todavía peligro crítico, la mejor evidencia disponible indica que se cumple con alguno de los criterios establecidos por la Unión Internacional de no sé qué para tal categoría, y por consiguiente se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Ahí está el pudú, ahí está el cóndor y el pingüino de Humboldt. Amenazada cuando está próximo a satisfacer los criterios de los estados anteriores o posiblemente satisfagan o sea, cuando la cosa se ponga fea.
Y ahí está el monito de muerto, fíjense que es chiquitito, ¿eh? Con el caracol. Ese es un marsupial. Está la... ¿Cómo se llama la...? El Rea penata, ¿cómo se llama? Abajo está, ahí era al revés, ¿eh? Notophagus. Fíjense, yo lo puse con el fagus de comer, nada que ver. ¿Se acuerdan que lo escribí? Está ahí. Sí. La H está después de la T, no después de la P. Ese es el roble. El colo-colo, entonces está amenazado. La U lo tiene mal. Preocupación menor, estos no tienen mayores problemas, entonces ahí está el pulpeo, está la jotaria y hay muchos otros. Y acá algunas endémicas. Es decir, lo que conversábamos recién, de que solamente la encontramos acá. Pseudalopex fulvipes. ¿Lo ubican ese? Es un zorro. Es el zorro de Chiloé. Mucho más bonito que el culpeo, el zorro común y corriente. Muy bonito. Ahí hay uno de Juan Fernández, no sé, no me acuerdo el nombre. Ahí está la famosa Caudiverbera. Y los liliólemos. Estos habrían 206 plantas que son endémicas de acá. O sea que esto es la mayor responsabilidad que tienen los países en general, conservar lo que tienen, digamos, porque si desaparecen de aquí, desaparecen de todas partes. Especies invasoras, estas son de fuera, estas son exóticas y que han invadido. Arriba tenemos castor, el jabalí, las represas de castores, las catitas argentinas sobre todo. Claro, el plátano oriental. Las ratas arriba, el gorrión por ahí. Este otro acá abajo, no sé lo que es. Tiene cara de salmón. Debe ser un salmón, puesto que es mucho salmón. Y esa de abajo es la... ¿Cómo se llama esa? ¿Campanilla? Sí, campanita. Y esa está siempre en los vías férreas. En las vías férreas de todo el mundo. Me gustan los... Bueno, estaban las especies nativas en Chile. Mejorar los esfuerzos para la protección de las especies a través de educación y concientización medioambiental, desarrollo científico y tecnológico, vinculación ciencia-sociedad. O sea, las cosas de siempre, pero que no se cumplen. Y ahora, unas preguntas de síntesis: cómo la deriva continental y la tectónica de placas se relacionan con la ecología y cuál es la importancia de la diagonal árida. Eso estamos en condiciones más o menos de responderla con lo que vimos hoy día, ¿cierto? Y se acabó el curso. Se acabó el curso. Así que nos vamos a ir más temprano. ¿Ah? ¿Para estudiar para la cátedra? ¿Hay algo de Sí, gracias. Para estudiar para la cátedra, si ustedes quieren hacerse el problema, ahí tienen. ¿Ya? Claro. No sé. Yo creo que es suficiente con lo que hemos visto acá en clases. Es decir, con las diapositivas
más las cosas que se dicen fuera de la diapositiva y los arreglos que hemos indicado, que hemos dicho, esto no lo vamos a usar, esto no lo tomamos así, hagamos esto, yo creo que no debería haber problema. Profe, ¿desde dónde estamos? Entonces, desde... A ver, no me acuerdo, pero es toda la última unidad. A ver, lo veamos ahí, que no se está por ahí todavía. ¿No entra la materia del control T? El mismo día de la cátedra. ¿Verdad? ¿No entra la materia del control T? Y le pedimos que Sí, Sí, desde ahí. claro. Son como, sí, como 4 clases, una cosa así. Una cosa así, bueno, esto sí fue. Desde la materia del control 3, desde ahí. Sí, porque nosotros empezamos a estudiar la materia para hacer los controles. ¿De cadena trófica en adelante, profe? Sí, de ahí. Quiero usar un control del otro. A ver, vamos a ver aquí, ¿no? De nicho. Profe, ¿puede haber recuperativas para ver? Ah, sí. ¿Puede haber recuperativas? Sí. Sí, lo vamos a repetir porque lo habíamos dicho más o menos antes que tú vinieras. ¿Qué es esto? Ecología de comunidades. Y ahí nosotros tenemos interacciones binarias. Todo lo que hablamos de interacciones binarias. La 2, interacciones multiespecies de los ciclos bioquímicos. Esto lo recuerdan, ¿cierto? Ahí es donde hablamos de las cadenas tróficas, diversidad y sucesión ecológica. Y la biogeografía del bioma. O sea, no es mucho. Y lo único ejercicio que nosotros tenemos acá es en diversidad ecológica. ¿Ya? Lo que vimos la semana pasada, y ahí nosotros, o sea, lo empezamos a ver la semana pasada, y hicimos un pequeño repaso de la pasada. Ahí tenemos algunas fórmulas. Y eso es todo. Esto es como bien fácil, ¿eh? Así que ahí estaría la cosa. Entonces, nos queda por saber cuándo harían. No, dijimos que en la prueba, el día de la prueba, podemos después definir cuándo hacemos las recuperativas. Entonces, el día de la prueba, vamos a poner acá. Hay harto tiempo para ir revisando de a poquito, no hay problema. ¿Sería el 10, dijimos? Sí, el 10. El 1, el 15. Ya. Entonces, en el horario nuestro, ahí lo haríamos la prueba. El examen sería 7 días después. Y aquí es donde debemos elegir, piénsenlo ustedes, convérsenlo y me dicen el día que de la semana que va acá, ¿verdad? Desde el lunes 12 hasta el jueves 16 hacemos la recuperativa. Ustedes me dicen y yo me las arreglo para saber. No tengo problema. ¿Qué hora tiene que ser eso?
Eso es lo que ustedes se ponen más o menos de Pero acuerdo. en la tarde. En la tarde, sí. Sí. Porque normalmente ustedes están ocupados, ¿no? Así que en la tarde lo hacemos, no hay problema, yo no tengo problema. Ya, pero estas fechas sí tienen que ser, quedar aquí. Está en el examen. Bueno. Pero si te va bien, Y eso es. Hoy día estamos a 21. 20. Ah, ya. Y bueno, hay un día